acá reunidos. Y sin duda es una gran bendición. Hoy día se nos hizo el día más corto. Como que almorzamos, corrimos y llegamos de acá. Pero el Señor es bueno y nos da la posibilidad de estar juntos. Esta tarde vamos a continuar en nuestra serie de sermones en función al libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y los que me conocen desde algún tiempo sabrán lo mucho que me encanta el cine. No sé si se habrá dado cuenta. Siempre cito o ilustro alguna cosa con alguna película. Siempre que tengo la oportunidad doy un ejemplo sobre alguna película, porque la verdad me gustan mucho las pelis. Y una de las películas que más me ha gustado, queridos, y que cada vez que tengo la oportunidad saco a colación para ilustrar, es El Señor de los Anillos. Esta trilogía fue escrita originalmente como un libro, una obra literaria, por J.R.R. Tolkien. Y fue llevada a la pantalla grande de manera magistral, honestamente, para mi gusto, por Peter Jackson. Y esta nos cuenta la historia de un pequeño hobbit, algo así como un enano con patas grandes y peludas, el cual tiene la misión de llevar a cabo una misión imposible. Una misión imposible. Los anillos de poder habían sido creados, de acuerdo a la trama de la historia, en la antigüedad para darle al hombre y a todas las criaturas que vivían en ese lugar un equilibrio perfecto. Sin embargo, el maestro de la maldad, un ser llamado Saurón, un ser malvado, que es la encarnación de la maldad, crea un anillo que es más poderoso que el resto y que fue forjado en la lava de una montaña muy terrorífica. Pero este anillo era precioso en aspecto, era refulgente. Todas las personas que tenían acceso al anillo lo veían, de alguna manera se sentían atraídos por él. Pero pese a eso, por el fondo, llevaba al portador de este anillo a la oscuridad más grande. Así que las personas que habían tenido contacto con este anillo o los que lo veían, inmediatamente querían asirse del anillo como fuera. Si tenían que matar a alguien, lo mataban, porque el anillo era tan hermoso y tan tentador que todos lo querían. Pero, tristemente, este sacaba lo peor de cada persona. Ahora, este maligno anillo cae en manos de Frodo y él tiene la misión de destruirlo. ¿Para qué? Para mantener la paz en el mundo donde él vivía. Sin embargo, para eso, este personaje tiene que llevar el anillo e ir a las montañas donde fue forjado para destruirlo. Ahora él se pone el anillo e inmediatamente es tentado por el anillo. Pero si él se dejaba tentar por eso, era un camino seguro a la destrucción. Podría parecer brillante, podría parecer atractivo, pero en realidad lo único que le prometía ese anillo era sacar lo peor de sí mismo. Una vez, el querido Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el mundo puede ser comparado con una cortina de escenario tras la cual se esconde el infierno. Y fíjese la ilustración que está diciendo Charles Spurgeon. Él dice que el mundo es como la cortina de un escenario que esconde tras bambalinas el infierno. ¿Saben que hoy día vamos a estar hablando de eso? Hoy día vamos a estar hablando del mundo, de este concepto que es tan de pronto mal entendido, pero de pronto también permitimos tanto que tenga un lugar preponderante o importante en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta muchas veces que el mundo y lo que nos ofrece el mundo no es otra cosa que la antesala al castigo eterno. Quiero invitarte, por favor, que puedas abrir tu Biblia en Santiago capítulo 4. Y vamos a estar hablando, leyendo, reflexionando esta tarde en el versículo 4 al 6. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 6. Santiago 4, del 4 al 6. Y si usted lo ha encontrado, quiero pedirle, si es que puede hacerlo, que se ponga en pie
para que podamos leer la palabra de Dios en señal de respeto, en señal de reverencia ante la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bien, puede tomar asiento. Hoy, queridos, vamos a estar hablando de tres verdades importantes. Tres verdades importantes. Y el título del sermón de esta noche es lo que ven ahí: ovejas o cerdos, ovejitas o cerditos. Vemos nuestro texto que acabamos de leer y vemos de alguna manera que la primera gran verdad que nos está diciendo este pasaje es que nosotros no debemos ser amigos de lo que se conoce aquí o lo que se está determinando o se está llamando como mundo. Y la verdad es que esto no es un llamado a que de alguna manera tomemos nuestras cosas y nos vayamos a alguna cueva por ahí. Yo tengo un amigo en la fe que en su búsqueda de Dios en la juventud vivió por más de un año en una cueva en Cochihuás. ¿Les suena Cochihuás? Imagínense vivir de manera precaria en una cueva en Cochihuás. Todo esto con el propósito de alguna forma llegar a tener comunión con Dios y apartarse del mundo. Y saben que muchas veces nosotros pensamos que cuando la Biblia habla de esto, cuando la Biblia habla de que debemos apartarnos del mundo, tenemos que de alguna forma u otra alejarnos de tanto de las personas que no conocen al Señor, que debemos vivir apartados de ella. Por eso es que existen, a lo largo de la historia han existido tantas sectas o tantos movimientos que son separatistas, llamémoslo así. Por ejemplo, en la antigüedad teníamos a los cátaros. Los cátaros fueron unos cristianos de verdad que al ver la corrupción que la Iglesia Católica Romana estaba llevando a cabo en ese tiempo, decidieron apartarse de ahí. Y de ahí surgió lo que se conoce como el movimiento monástico. ¿Cierto? Los monjes que todavía existen por ahí en algunos lugares del mundo. Y este tenía un propósito, el monacato tenía un propósito, el cual era acallar las voces del mundo y concentrarse en la voz de Dios. Pero ¿saben qué? Nunca Dios manda a que nosotros nos apartemos completamente del mundo. El Señor Jesucristo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y ese es el tema. Nosotros estamos inmersos en el mundo y vamos a, de alguna manera, práctica, fácil, sencilla, comprender el significado de este concepto. Por tanto, no somos llamados a vivir vidas ascéticas, ahí enclaustrados en algún lugar. Ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. Pero, sin duda alguna, Dios nos hace un llamado a que tengamos cuidado con un concepto que es muy determinante y muy dañino, el cual es el mundo. Cuando el Señor Jesucristo se refiere al mundo, en un sentido negativo, porque tenemos que ser claros, en la Biblia la misma palabra que se traduce como mundo puede tener un sentido positivo o un sentido negativo, ¿ya? Y esa misma expresión, el significado va a depender del contexto en el cual está diciendo. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, tiene una connotación positiva. La gente, las personas, a eso se está refiriendo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando está hablando del mundo ahí, está hablando del objetivo de dar su vida, de dar salvación. Pero también el Señor Jesucristo dijo que el mundo, ¿cierto?, lo rechazaba a él y que también rechazaría a los discípulos de él. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Entonces, debemos entender este contexto, esa palabra en función a su contexto. A veces el mundo puede referirse a las personas cuyo objeto de salvación ha propuesto Dios en ellos, o también
A veces puede referirse a algo negativo, como lo que estamos justamente viendo acá. Cuando hablamos del mundo de manera malvada, maligna, ¿cierto? Este mundo malo, lo que estamos refiriéndonos es al sistema de valores y prácticas que están en desacuerdo a la voluntad de Dios. Eso es, el sistema de valores y prácticas que están en desacuerdo con la voluntad de Dios. Insisto, no se refiere al mundo físico en sí mismo ni a la gente en general, sino a los aspectos de la sociedad humana que están enraizados, ¿dónde? En el pecado, que están enraizados en la rebelión contra Dios. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando Dios nos dice por medio de su palabra, ustedes que han nacido de nuevo tienen que ser enemigos del mundo, apartarse del mundo, no ser amigos del mundo, se está refiriendo a eso. Entonces, en ese contexto, el mundo se refiere a todo aquello que nos lleva a la rebeldía y al pecado. Básicamente, entendamos que pecado es rebeldía. El pecado es esta idea de no acertar en el blanco, de no acertar a la voluntad de Dios, pero tiene una connotación netamente, una connotación negativa que nos lleva lejos de la voluntad de Dios. De manera que cuando hablamos del mundo podríamos referirnos de una manera certera a aquellas cosas que son o nos llevan al pecado: codicia, lujuria, orgullo, idolatría, hipocresía, mentira, violencia, injusticia y toda forma de maldad, por más común que ésta sea. Está hablando del sistema de este mundo. Y todo esto está en desacuerdo con la voluntad de Dios, está en desacuerdo con el carácter de Dios. Y es ahí donde tenemos que entender lo que la Biblia nos manda y por qué tenemos que tener cuidado con este concepto. Insisto, no estamos llamados a ser ascetas, no estamos llamados a apartarnos de las personas que no creen en Cristo e ignorarlas para que no nos contaminen. No, nosotros no somos así. El cristiano verdadero entiende que en otro sentido tiene que alejarse del mundo. Así que, en definitiva, el mundo es todo aquello que de alguna manera te lleva a alejarte de Dios y su voluntad. Y ahí está el punto. Querido, es cualquier cosa que te lleva a alejarte de Dios y de su voluntad. Fíjese, en Mateo capítulo 16, versículo 26, y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, el Señor dice lo siguiente: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Fíjese que aquí está hablando el Señor que en realidad la gente puede querer o poseer todo el mundo, pero en realidad, si está en función al mundo, ¿qué va a conseguir con eso? Perder su alma, perder su alma. Por tanto, el mundo, aunque es sumamente atractivo y se encarga de ofrecernos cosas que son totalmente codiciables a nosotros, que son totalmente orientadas a satisfacer nuestras pasiones, el gran problema que tienen es que todas estas cosas simplemente nos llevan a cada uno de nosotros a la destrucción. Y ahí está el quid del asunto. Hermanos, Dios hizo todo perfecto. Todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Cuando vemos los primeros capítulos del Génesis, vemos que cada cosa que Dios hacía en cada día terminaba de la siguiente forma: y vio Dios que esto era bueno. Porque todo lo que Dios creó era bueno. Dios lo hizo todo perfecto. Pero luego de la caída, luego del pecado, la pecaminosidad del ser humano construyó este sistema que llamamos el mundo y que ofrece una versión alternativa al modelo de Dios. Ofrece una visión desvirtuada de lo que Dios creó originalmente. Por tanto, toda la bondad de Dios, todo lo que Dios dio para bendecir a nuestras vidas, el sistema de este mundo tiene hoy en día una versión B. Tiene una versión B. Por tanto, si existe un modelo en la Escritura que nos enseña a los padres cómo guiar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos, cómo instruir en nuestros hijos, hoy día el sistema del mundo tiene una versión B. Tiene otra versión que suena muy bonita: disciplina positiva, crianza respetuosa, que suenan muy bonitas, pero que en el fondo, si somos objetivos y comparamos lo que la Biblia dice, está en total contradicción con lo que la Escritura señala.
Entonces, la versión del mundo es parecida a la de Dios, ostenta alcanzar los mismos objetivos, sin embargo, su propósito y su fin es la destrucción. De la misma manera, tenemos la sexualidad. La sexualidad es algo maravilloso, precioso, que Dios nos regaló. Dios nos regaló, pero la sexualidad tiene una versión B dada por el mundo, la cual muestra y destruye todo lo que Dios creó como para la completa satisfacción y deleite. Entonces, ese es el tema. Así, cada cosa que Dios creó perfecta, el mundo, entre comillas, tiene una versión. El mundo tiene una versión que ofrece. Y en lo que está llamando acá el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, es decir, oh almas adúlteras. Y fíjese ahí que ese concepto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una persona que es adúltera, estamos hablando de una persona que ha roto un pacto. ¿A qué pacto estamos hablando? El pacto matrimonial, ¿cierto? Siempre cuando se habla en la Biblia de adulterio, estamos hablando de eso. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, una de las expresiones o figuras literarias que más utilizaba Dios para hablar a su pueblo por medio de los profetas era el adulterio. Porque de la misma manera como un hombre o una mujer engaña a su esposa o esposo respectivamente, de la misma manera la gente que dice amar a Dios y pone a algo sobre Dios o antes que Dios, se convierte en un adúltero espiritual. Por tanto, la figura del adulterio es la figura del romper un pacto. Por eso comienza de esa forma Santiago hablando de que estas almas adúlteras han abandonado su prioridad en las cosas de Dios para enfocarse en las cosas del mundo. Han preferido abrazar la versión del mundo frente a el propósito original que Dios tiene. El obispo Ryle dijo lo siguiente en una oportunidad. Él dijo: nosotros no amamos el mundo por el bien del mundo, sino que amamos el mundo por nuestro bien. ¿Por qué? Porque todas nuestras pasiones pecaminosas están orientadas muchas veces a ser satisfechas y no de la manera que Dios quiere que sean satisfechas, sino en función a la concupiscencia y al pecado que todavía mora en nosotros. Y ahí está el tema. Nosotros tenemos la opción, queridos, si tú has creído en Cristo, y escúchame bien, esto es para ti que has creído en Cristo. Si tú has creído en Cristo, tú tienes la posibilidad de resistir al mundo. Tú tienes la posibilidad de hacerlo. Una persona que no ha creído en Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, no lo puede hacer, porque está muerta en sus delitos y pecados. Y lo que hace, lo intenta, pero honestamente no tiene la fuerza para poder resistirse. Sin embargo, alguien que ha nacido de nuevo por gracia lo puede hacer, porque el Espíritu de Dios mora dentro de uno. Y ahí está la gran diferencia. Por eso el llamado de Santiago es confrontacional. Él le dice: almas adúlteras. Él les dice: ¿cómo se atreven ustedes a preferir la versión del mundo frente a preferir la versión de Dios? ¿Cómo ustedes se convierten en amigos del mundo? Y ahí está el tema. Porque hay muchas veces que nosotros podemos ver cosas que son buenas, que parecen bien, como la ilustración que les contaba al principio, este famoso anillo. Era hermoso, pero ¿qué hacía? El que lo poseía lo llevaba a sacar lo más oscuro de su corazón. Y así es la obra del mundo en nuestras vidas. La versión del mundo, querido, nos saca a relucir lo peor que está en nosotros. Lo peor que está en nosotros. De la misma manera, cuando vamos a una tienda de dulces, podemos ver esos chocolates, esos caramelos ricos, brillantes, tentadores. Cuando voy en el mall y hay una isla en medio de los pasillos del mall, en el primer y segundo piso, gomitas Fin. Son tentadoras, pero no hacen bien. Sabemos que, claro, en un momento pueden producir deleite. Nuestros hijos son los primeros que comienzan: quiero gomitas, quiero gomitas. Lo primero que quieren ellos. Pero nosotros, como padres que le amamos, sabemos que no podemos gastar más de 10,000 pesos en gomitas. No. Que no podemos darle esos dulces. ¿Por qué? Porque va a traer finalmente destrucción a sus dientes, a su salud, etc. Entonces, de la misma manera, Dios nos da la versión de las cosas que Él tiene,
Pero nosotros tenemos la responsabilidad de elegir el plan de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. De esta manera, hermano, no es que Dios sea el aguafiestas todopoderoso del universo, porque a veces hay mucha gente que piensa así. Mucha gente ve que al final el ser cristiano, el seguir a Cristo, es lo más fome que existe. ¿Por qué? Porque no toma, no sale, no da fiesta, no. Y en realidad la Biblia nunca ha dicho que eso sea cristianismo. Nunca lo ha dicho. Pero tristemente muchos lo entienden así. Ahora, lo que Dios nos muestra es su amor. Él nos muestra el mejor camino. Y Dios aborrece el mundo porque el mundo es destructivo para nosotros. Porque el mundo nos ofrece cosas, pero esas cosas nos llevan directamente al lago de fuego y azufre. Por eso Dios nos dice que no. Y qué difícil es entender para nosotros, quienes toda la vida hemos, de alguna forma, en esta época, en este siglo, los que son más antiguos, la gente mayor, por no decir viejo, pero la gente, respete, perdón la falta de respeto, amados, pero la gente que es mayor, que tiene más años, que tiene más sabiduría, que peina canas, quizás vivió algunas privaciones en su infancia, pero nosotros los millennials no las vivimos. Los que vienen después de nosotros, nuestros hijos tampoco viven con ciertas privaciones. Un día conversaba con mi suegro, ahí está mi suegro, por los que no lo conocen, ahí está. El único que no está en la fila, él es mi suegro. Siempre Contreras. Mi suegro me contaba que él, cuando chico, su mayor entretención luego de llegar de clase era fabricar camiones para jugar. Imagínense el nivel de ingeniería para unos niños chicos, fabricar camiones. Y un día nosotros mandamos a nuestros niños pequeños a hacer su cama porque en la antigüedad se vivían mayores privaciones. Hoy día tenemos todo a la mano. Todo a la mano. Yo les comentaba la otra vez, ya ni siquiera nos recordamos los números de teléfono importantes. Con suerte me sé el de mi esposa, pero no me sé otro número de teléfono. Antiguamente, ¿cierto? Las abuelitas tenían su libretita, su agendita con todos sus números, y las que eran más aventajadas aprendían todos los números de memoria. Hoy día no. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está orientado ¿a qué? A la facilidad y a el desencadenar nuestras pasiones. Somos hedonistas. Y ese concepto, el hedonismo, significa el centrarse en la satisfacción de las pasiones. De las pasiones. Hay una película que se estrenó hace poco en nuestro país, que es una película muy controversial porque habla sobre la trata de niños, habla sobre la esclavitud infantil. Y ha tenido muchas críticas, pero también ha tenido grandes alabanzas, porque habla de un tema bien importante, que es la esclavitud infantil para fines totalmente aberrantes. Secuestran y matan niños para extraer sus órganos. Secuestran y matan niños para explotarlos sexualmente. ¿Y sabes por qué? Porque hay hombres y mujeres que tienen una pasión desenfrenada a tal punto que no le interesa el daño físico, psicológico y la marca que dejará en un ser humano con tal de satisfacer sus propios deseos. Porque vivimos en un mundo hedonista, un mundo centrado en el yo, centrado en satisfacer mis propios deleites. Y hoy es la época que más nos muestra este amor por el mundo, amor por el sistema, amor por esto. Pero Dios nos dice esas cosas no, porque nos ama. Esas cosas no, porque esas cosas te van a llevar a la destrucción. Por tanto, lo que es peor, si nosotros amamos estas cosas, si nosotros nos deleitamos en estas cosas, en las versiones B, en la versión que el mundo nos ofrece, lo que está diciendo aquí Santiago es que inmediatamente nos constituimos en enemigos de Dios. Porque es lógico. Si Dios quiere cuidarnos y nos da lo mejor, pero nosotros hacemos caso omiso de lo que Él nos está dando y preferimos aquello que Él dice que no porque nos destruye, es
evidente que si nos hacemos amigos de los enemigos de Dios, nos convertimos también en sus enemigos. Y ahí está el punto. Convertirse en enemigo de Dios no es cosa fácil. ¿Sabe qué? La Biblia muestra lo que le pasa a los enemigos de Dios. Salmo 37:20 dice lo siguiente: pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Qué bonito, ¿no? Los enemigos serán como las flores de los prados. El problema es lo que dice después: desaparecen y se desvanecen como el humo. Porque nada que vaya en contra de lo que Dios creó, contra lo que Dios ha determinado, va a prosperar. Queridos, Dios destruye a sus enemigos. Nahum capítulo 1, versículo 2. Nahum 1:2 dice: Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén a eso? A nadie le gustan esos pasajes. Nos gusta ciertamente donde Dios es amor. Y es cierto, amado, Dios es amor. Querido, Dios es amor y tiene un amor tan grande, una paciencia tan grande, que esa es la que permite que, por ejemplo, yo esta tarde esté parado aquí y no caiga un rayo y me parta. ¿En serio? Ese es el amor de Dios. La misericordia, el ánimo largo, la longanimidad, la paciencia de Dios para con nosotros. Y eso es una muestra de su amor. Pero ¿saben qué? Dios es amor, pero al mismo tiempo es justo. Y en su justicia, un día destruirá también a sus adversarios. Y ahí está el punto. A veces pensamos que simplemente Dios es amor, 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 amor. Y sí, Dios es amor siempre. Pero también Dios es justicia siempre. Y su justa ira no se desata. Simplemente, ¿por qué? Simplemente porque su gracia nos sostiene. Es la ilustración que utilizó el famoso predicador Jonathan Edwards, el cual decía que nosotros somos pecadores en manos de un Dios airado. ¿Qué significaba esto según Edwards? Él decía que lo único que sostiene a los pecadores de caer directamente al lago de fuego y azufre, el infierno, es la mano de Dios sosteniendo a esos pecadores. Así estamos nosotros. Por su misericordia, Dios nos sostiene, Dios nos perdona, Dios nos ama, pero sepamos bien que el mismo Dios de amor, de acuerdo al escritor de Hebreos, es fuego consumidor. Por tanto, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios no es tonto. Dios es amoroso, misericordioso, pero Él en su momento obrará en justicia. En justicia. Por tanto, amados míos, la Biblia nos invita a no amar al mundo. ¿Por qué? Porque los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Y la enemistad contra Dios trae destrucción. Por tanto, ¿qué va a pasar con nosotros si amamos lo que Dios aborrece? Nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Saben qué? La ilustración que usa el Señor Jesucristo es gloriosa. Él dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero el camino de la salvación es angosto. Son más los que entran tal vez por el camino ancho que por el camino angosto. Queridos, por eso Dios nos manda que si hemos conocido su verdad, que si hemos conocido el maravilloso mensaje del Evangelio, tengamos a bien el apartarnos del mundo en el sentido de no amar las cosas que Dios aborrece. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, Primera de Juan 2, 15 al 16, el Señor dice, por medio de Juan: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, fíjese, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De manera, hermanos, que la primera verdad que vemos en estos versos que hemos leído es esa:
Queridos, no amemos el mundo. No amemos el mundo. Y seamos humildes para poder ver lo que Dios quiere para nosotros. No pongamos en primer lugar las cosas que Dios no quiere que pongamos en primer lugar. Insisto, toda cosa que está ahí puesta para nublar tu mirada de Cristo, mirar tu mirada o obstruir tu mirada de Dios, es una obra o una manifestación del mundo que quiere desviarte. Vamos con nuestra segunda verdad. Queridos, la segunda verdad: Dios es celoso. Dios es celoso. Acompáñeme a Santiago 4:5, el versículo 5 de nuestro texto, de nuestro texto base. Dice: o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Una cosa importante a saber para todo cristiano, alguien que ha creído en el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados, es que Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Lo repito. Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Él requiere exclusividad. ¿Y saben qué es lo peor de nuestra naturaleza? Aunque hayamos sido redimidos, es que tristemente somos dados, lo mencionaba anteriormente la semana pasada, a la idolatría. Somos dados a poner cosas en el lugar que le corresponden a Dios. Pero Dios demanda exclusividad. Él demanda exclusividad. Fíjese que en Éxodo capítulo 20, versículo 5, cuando está dando los famosos 10 mandamientos, el decálogo, Él dice, referente a los otros dioses: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y aquí está el gran problema para muchas personas, porque nos cuesta encontrar nuestro deleite de forma exclusiva en Dios y buscamos otras cosas que tengan nuestra atención. ¿Saben qué? Cuando estamos en la tormenta, cuando estamos pasando por situaciones adversas, es fácil buscar a Dios. Si no, veamos a Pedro. Los discípulos habían estado toda la tarde trabajando porque el Señor Jesucristo se le había ocurrido la genial idea de multiplicar panes y peces y alimentar a una multitud aproximada de 15,000 personas. Estaban cansados, con su corazón endurecido. El Señor Jesús dijo: ya, crucen al otro lado, yo después voy a llegar allá. Los discípulos toman la barca, se suben a la barca y al medio de la embarcación van solitos. Y empieza la tempestad, empieza la embarcación. Ellos eran expertos pescadores, muchos de ellos. Y empieza la embarcación a tambalear. Pero de pronto, a lo lejos ven al Señor Jesús que venía y ellos pensaron que era un fantasma. Ellos pensaban que era un fantasma. Y ahí inmediatamente Pedro, ¿qué hace? Ve que venía el Señor Jesús y le pide salir de la embarcación y caminar con él en el agua. ¿Por qué? Imagínense, al principio pensaba que era un fantasma, pero de pronto era el Señor Jesucristo en gloria y majestad. Porque estaba en un problema de vida o muerte. Para nosotros es fácil buscar a Dios cuando estamos en problemas. Cuando de pronto vamos al médico, nos sacamos un examen y lo llevamos de vuelta al médico, porque aquí en Chile hay que ir 2 veces al médico, pagar 2 veces el bono, pero eso es harina de otro costal, no voy a hablar de eso esta tarde. Vamos donde el médico, lee el diagnóstico y nos lee un panorama triste. En ese momento, ¿qué hacemos? Inmediatamente, buscar al Señor. Cuando hay algo que está fuera de nuestra fuerza, lo primero que hacemos es buscar al Señor. Es buscarlo a Él, es ponerlo en primer lugar. Y ¿saben qué? No hay nadie que esté pasando por una tempestad en su vida que no busque a la deidad. Para algunos puede ser, no sé, llamar a Dios como sea, pero busca a este ser superior, aunque no crea en Jesús. Va a buscarle, porque está en algo que trasciende de Él, es más grande que Él.
De la misma forma, para nosotros muchas veces, el confiar exclusivamente en Dios se convierte en una cuestión que viene solo y cuando estamos atravesando situaciones que son más grandes que nosotros. Ahí acudimos al Señor. Cuando nos desordenamos financieramente, llegan cartas del banco, bueno, ya no llegan cartas del banco, llamadas del banco, spam decimos nosotros, las bloqueamos la llamada. Cuando llegan esas llamadas, empieza nuestro corazón, Señor, Señor, ¿y dónde estaba mi devoción con el Señor antes? No la tenía. ¿Por qué? Porque estaba seguro, confiado en la platita que había en el banco, en el trabajo que tenía. Pero cuando ya no está eso, nuestros ojos se vuelven al Señor. Esto no significa que esté mal. Lo que estoy diciendo es que siempre o gran parte de las veces nuestro corazón está puesto en lo que está a nuestro alcance, lo que está bajo nuestro control, en vez de confiar y descansar completamente en Dios. ¿Y sabe qué? Eso que usted confía se llama ídolo. Y Dios requiere exclusividad. Dios es un Dios celoso. Usted no puede gustarle, y lo dije la otra vez, no puede gustarle Cristiano Ronaldo o Messi. Tiene que ir por uno de los dos. No pueden gustarle los dos. De la misma forma, de la misma manera. Queridos, el Señor dijo, o yo u otro, pero no puedes servir a dos señores. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por la misma razón es, hermano, que el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, comienza hablando del adulterio porque alguien que ama al mundo, confía en el mundo, descansa en el mundo y deja a Dios de lado, es un adúltero espiritual. Y Dios es celoso. Si tú naciste de nuevo, si tú tienes su espíritu, Dios es celoso del espíritu que puso en tu vida. Hermano, te tengo una noticia. Dios es más celoso que tu mujer. Yo creo, honestamente, que muchas veces Dios, para recordarnos lo celoso que es, nos pone una esposa. Porque por muy poca celosa que pueda ser alguna, siempre hay un nivel de celo. Y eso, insisto yo, es para recordarnos que Dios es más celoso. Porque Él tiene un pacto con nosotros, un pacto de salvarnos. Somos su propiedad. Él puso el arras del Espíritu como sello de propiedad. Le pertenecemos. Si tú creíste en Él, tú ya no te mandas solo. Le perteneces a Él. Por eso Dios nos ama y nos anhela celosamente. Le pertenecemos a Él. Somos de Él. Y cuando amamos al mundo, cuando nos desviamos y buscamos las cosas del mundo, preferimos la versión del mundo, estamos obrando de esa manera. Calvino, en su famosa obra La institución de la religión cristiana, escribió lo siguiente. Por lo tanto, como Él se testifica que es un Dios celoso, Él nos cuida como un marido a su esposa. Así, de la misma manera, deberíamos contestarle con esa misma afectuosa lealtad. Si Dios nos ama como un marido fiel, nosotros deberíamos retribuir fidelidad para con Él. Hermanos míos, no amemos el mundo, porque el mundo es destrucción. Porque las versiones que el mundo ofrece es destrucción. Tercera verdad, la importancia de la humildad. Pregunta, ¿cómo entonces podemos resistir esta pasión que cada uno de nosotros tiene para ir en pos de las cosas del mundo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo resistirme a buscar la versión del mundo o buscar lo que el mundo ofrece e irme directamente a Dios? Y aquí el propio Santiago da la respuesta.
Dios da gracia. ¿A quiénes? A los humildes. A los humildes. Proverbios 3:34. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los humildes. Hermanos míos, aquí está la cuestión. La manera en la cual nosotros podemos responder a Dios con fidelidad es siendo humildes. Porque fíjese, tiene sentido. Cuando somos orgullosos, cuando pensamos y ponemos nuestra mirada en lo que el mundo nos ofrece, por sobre lo que Dios promete, por sobre lo que Dios nos da, estamos obrando con lo contrario a la humildad, que es soberbia. La gente que tiene poder adquisitivo, la gente que tiene una estabilidad financiera, que tiene un poder o un estatus socioeconómico, tiene cierto orgullo en su corazón, porque depende de esas cosas. Y también hay gente que puede no tener esas cosas, pero tiene un corazón orgulloso. De manera, queridos, que la única manera de poder amar al Señor, desechando las cosas que el mundo ofrece como sucedáneo de lo que Dios nos da, es ser humilde. Ser humildes. ¿Y saben qué? Qué importante es darnos cuenta de esto. En Juan capítulo 17, versículo 16, el Señor dijo: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y la única manera de mostrar humildad o de reconocer que tenemos humildad es ser como el manso y humilde, como el Señor Jesús. Nosotros no podemos solos, porque el orgullo está innato, está presente en nuestros corazones muchas veces. Pero necesitamos la gracia que proviene de Dios. Necesitamos esa humildad que viene por seguir a nuestro Señor Jesucristo, por estar con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el desafío, hermanos míos, es a seguir el ejemplo de nuestro Señor, resistir la tentación, resistir lo que el mundo ofrece, para hacer la voluntad del Señor, para reconocer que solo no podemos triunfar, que lo que el mundo nos da puede llenarnos en algún momento, pero que es mucho mejor deleitarnos en las cosas que Dios nos da. Hermanos, que el deseo de nuestro corazón sea como el salmista lo señala, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, que así clame por el Señor nuestra alma, que así deseemos y anhelemos confiar siempre en Él, descansar siempre en Él, llevar todas nuestras cargas sobre Él, dejando de lado lo que el mundo nos ofrece, por muy maravilloso que pueda ser. Hermanos queridos, Spurgeon dijo: este mundo es un desierto. Solo Dios puede satisfacer el corazón hambriento del hombre. En este mundo hay dos tipos de personas: los que viven su vida a su propio modo y los que en su caminar, en su tempestad, en su aflicción, fueron encontrados por Cristo. Recibieron el regalo de la salvación. Por tanto, hoy, en este lugar, el anhelo de mi corazón es que hayan ovejas. Pero ¿sabe qué? También es posible que haya alguien que no le conoce, que cree que le conoce, pero que no le ha conocido realmente. Y eso se demuestra por una cosa: el amor por el mundo. Dios nos llama ovejas, pero también Dios utiliza otra figura de otro animal para referirse a las personas. Y esto no quiero ofender a nadie, lo dice la Biblia, y es el cerdo. La diferencia entre el cerdo y la oveja es que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, mientras que el cerdo lo pueden bañar, lo pueden lavar, lo pueden perfumar, pero su naturaleza nuevamente lo va a llevar a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 22 dice:
Le ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Quizá tú amas el mundo. Quizá tu enfoque está en las cosas del mundo. Quizá tu prioridad son las cosas del mundo. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia. Esa buena noticia es que Cristo Jesús venció al mundo. Que Cristo Jesús vino para entregarse, para que no seas un enemigo de Dios y para que no tengas que lidiar con el castigo eterno en el lago de fuego y azufre. Si tú estás en esa condición, hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando a dejar de ser un cerdo que vuelve al mundo cada vez, que vuelve a revolcarse en el lodo. Dios te está llamando a ser una oveja que oye la voz de su pastor y le sigue. Queridos, esa es la invitación que nos hace el Señor. Si tú has creído en Cristo y eres una oveja, no una abeja, una oveja. Si ha sido así, querido, te animo por la misericordia de Dios que tu mayor deleite lo puedas encontrar en aquel que derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Y si tú has confiado toda la vida, has buscado toda la vida lo que el mundo te ha dado y te das cuenta que ahí hay vacío, te das cuenta que ahí hay una falta de satisfacción, quiero invitarte a que puedas recibir la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el cual pagó un precio para que tu fin no sea el que el mundo va a tener. Bendito y glorioso evangelio del Señor Jesucristo, que nos saca de este mundo y nos lleva a su reino maravilloso. Que no importa que estemos pasando por situaciones diversas, adversas, pero sabemos que Él nos sostiene de su mano. Y sabemos que Él nos llevará mucho más allá de la muerte. Que estaremos con Él por pura gracia en este nuevo mundo. No el que nos ofrece hoy, ese lleno de maldad y lleno de pecado, sino una eternidad gozando, disfrutando del verdadero propósito por el cual Dios nos creó y Dios nos llamó. Te invito a que oremos al Señor.